Capítulo 11. Reloj de misión del Spartan 117. A bordo de la verdad y reconciliación. No podía ver ni oír nada, salvo una sensación de velocidad vertiginosa. El Spartan sintió que su cuerpo volvía a ser cosido, una molécula a la vez. Vio fragmentos de lo que parecía el interior de una nave del Covenant, mientras bandas de luz dorada brillaban y desaparecían sobre su cabeza. Algo iba mal y estaba empezando a entender lo que era. El interior de la nave parecía estar al revés, cuando giró la cabeza y se estrelló contra la cubierta. Se había materializado con los pies plantados firmemente en el techo del corredor. «Oh», exclamó Cortana. «Ya veo, los datos de las coordenadas tenían que ser». El jefe se puso de pie, aporreó el área general donde estaban sus implantes y sacudió la cabeza. La IA sonaba arrepentida. «Bien. Lo siento». «No importa», dijo el Spartan. «Dame un informe de situación». Se acopló de nuevo a los sistemas informáticos del Covenant, una tarea mucho más fácil ahora que estaban a bordo de una de las naves de guerra del enemigo. «La red del Covenant es un caos absoluto», respondió. «Por lo que he podido averiguar, el liderazgo ordenó a todas las naves que abandonaran Halo cuando encontraron al Flood, pero fue demasiado tarde. El Flood abrumó este crucero y lo capturó. Supongo», dijo, «que eso es malo. El Covenant lo cree así. Están aterrorizados por el hecho de que el Flood repare la nave y la use para escapar de Halo. Enviaron un equipo de asalto para neutralizar al Flood y preparar la nave para la salida inmediata». El jefe observó el corredor. Los mamparos eran de color violeta. Extraños patrones marmóreos en el material, como el brillo aceitoso del caparazón de un escarabajo. Empezó a avanzar, pero rápidamente se quedó corto cuando una voz que rayaba en el gemido llegó por sus implantes. «Jefe. No seas tonto. Déjame». Era la voz de Keyes. «Keyes, Jacob. Capitán. Número de servicio 01928-19912, JK». Se aferró al cordón de la onda portadora de su CNI y escuchó voces familiares. Una voz masculina, áspera y fuerte. Una agria y cálida voz femenina. Las conocía. ¿Era esto otro recuerdo? Luchaba por desenterrar nuevos pedazos de su pasado para retrasar el avance entumecedor de la presencia alienígena en su mente. Era más difícil mantener una comprensión de quién era, ya que las diversas piezas de su vida, las cosas que lo hacían ser quien era, estaban siendo desmontadas una a una. Keyes, Jacob. Capitán. Número de servicio 01928-19912, JK. Las voces. Estaban hablando de él. El jefe maestro, la IA Cortana. Sintió una sensación de pánico creciente. No deberían estar aquí. El otro se fortaleció y presionó hacia adelante, deseoso de aprender más sobre estas criaturas que eran tan importantes para el prisionero que se aferraba tan tercamente a su identidad. Keyes, Jacob. Capitán. Número de servicio 01928-19912, JK. Jefe, Cortana, no deberían haber venido. No sean tontos. Déjenme. Salgan de aquí. Corran. La presencia disminuyó, y pudo sentir su anticipación por la victoria. No tardaría mucho. ¿Capitán? Cortana preguntó desesperadamente. Capitán. Lo he perdido. Ninguno de ellos dijo nada más. El dolor en la voz de Keyes había sido claro. Todo lo que podían hacer era dirigirse a lo más profundo de la nave y esperar encontrarlo. El jefe pasó por una escotilla, notó que el mamparo derecho estaba salpicado con sangre de los miembros del Covenant, y pensó que se había librado una batalla allí. Eso significaba que podía esperar encontrarse con el Flood en cualquier momento. Mientras continuaba por el pasadizo, su garganta se encontraba inusualmente seca, su corazón latía un poco más rápido y los músculos de su estómago estaban tensos. Sus sospechas se confirmaron pronto cuando escuchó los sonidos de la batalla, giró a la derecha y vio que había un tiroteo en el extremo del pasillo. Dejó que los combatientes se pelearan un poco antes de entrar a derribar a los sobrevivientes. Desde allí giró a la izquierda, después a la derecha, y llegó a una escotilla. Se abrió para mostrar un agujero negro con bordes dentados. Más atrás, más allá de la caída, había otro tiroteo en curso. Analizando los datos, dijo Cortana. Este agujero fue causado por algún tipo de explosión. Todo lo que detecto ahí abajo son charcos de refrigerante.
Deberíamos continuar nuestra búsqueda en otro lugar. El consejo de la IA tenía sentido, así que el Spartan dio la vuelta para regresar sobre sus pasos. Luego, al girar a la primera izquierda, se desató el infierno. Cortana dijo, atención. El nivel de amenaza aumenta, y luego, como para confirmar su punto, una turba de formas Flood se dirigió directamente a él. Disparó, retrocedió y volvió a disparar. Formas portadoras explotaron en un montón de carne destrozada, tentáculos cortados y baba verde. Formas de combate se precipitaron hacia adelante como si estuvieran ansiosas de morir, bailaron bajo el impacto de los proyectiles de 7,62 milímetros y volaron en pedazos. Formas de infección se deslizaron por las cubiertas, saltaron al aire y se hicieron añicos en colgajos de carne voladora. Pero había demasiadas como para que una sola persona las pudiera afrontar, e incluso cuando el jefe escuchó a Cortana decir algo sobre el agujero negro, retrocedió accidentalmente dentro de él, cayó unos 20 metros, y se sumergió de pie en un estanque de líquido verde. No estaba en la nave, sino en algún lugar debajo de ella, en la superficie que había debajo. El refrigerante estaba tan frío que podía sentirlo a través de su armadura. Era espeso, también, lo que hacía que fuera más difícil moverse. El jefe maestro sintió que sus botas tocaban fondo, supo que el peso de su armadura lo mantendría en su lugar y marchó hacia lo que se había convertido en una especie de playa. La caverna era oscura, iluminada principalmente por el brillo luminiscente producido por el propio refrigerante, aunque había rayas de fuego de plasma que iban y venían adelante, puntuadas por el constante ruido sordo de un arma automática. Salgamos de aquí, dijo Cortana, y encontremos otro camino que nos lleve de vuelta a la nave. Se movió hacia el borde del conflicto y dejó que los combatientes se machacaran un poco antes de lanzar una granada en la mezcla, esperó a que cayeran partes de cuerpos y acribilló lo que quedaba. Luego, habiendo avanzado, se vio obligado a abrirse camino combatiendo a través de una serie de pasajes estrechos y llenos de cuerpos, mientras lo que parecía un suministro inagotable de formas del Flood llegaba a él desde todas las direcciones posibles. Finalmente, habiendo atravesado grutas de refrigerante y pasado montones de cadáveres, Cortana dijo, deberíamos tomar este camino hacia el ascensor de gravedad de la nave, y el Spartan vio aparecer un indicador de navegación en su HUD. Siguió la flecha roja alrededor de una curva hasta un saliente sobre una cuenca llena de refrigerante. Mientras miraba, una docena de formas portadoras salieron de la Laguna Verde para atacar a un grupo de soldados del Covenant en apuros. El Spartan sabía que no había forma de que pudiera abrirse paso a la fuerza por ese revoltijo, dio la vuelta y se abrió camino de nuevo por el sendero. Un rifle de francotirador, solo uno de los cientos de armas esparcidas por la zona, estaba medio oscurecido por una forma de combate sin cabeza. El suboficial tomó el rifle, se aseguró de que estuviera cargado y volvió al mirador. Luego, con cuidado de hacer que cada disparo contara, abrió fuego. Los élites, Jackals y Grunts cayeron con bastante facilidad. Pero las formas del Flood, especialmente las portadoras, eran prácticamente imposibles de matar con esta arma en particular. Con pocas excepciones, las pesadas balas parecían pasar a través de los bastardos de aspecto brumoso sin causar ningún daño. Cuando toda la munición de 14,5 milímetros se había acabado, el jefe volvió en busca de la escopeta, saltó al líquido verde y se dirigió a la costa. Escuchó un obsceno ruido de succión, vio una forma de infección tratando de entrar en la cavidad torácica de un élite y los hizo explotar a ambos. Después de eso hubo más limpieza que hacer porque algunas formas de combate se lanzaron sobre el humano y una bandada de formas de infección trataron de derribarlo. Las dosis repetidas de disparos de escopeta resultaron ser justo lo que el médico ordenó. La zona pronto se llenó de tentáculos cortados y restos de carne húmeda. Un pasadizo muy oscuro lo llevó de vuelta a otra piscina donde llegó justo a tiempo para ver a una forma Flood sobrepasar un shell y al élite que estaba sentado en los controles. El Spartan comenzó a disparar, ya retrocediendo, cuando la forma Flood lo divisó y brincó, se balanceó y saltó hacia adelante. Disparó, recargó y volvió a disparar. Siempre retrocediendo, siempre a la defensiva, siempre esperando un respiro. Esta no era su clase de combate. Los Spartan estaban diseñados como armas ofensivas, pero desde que aterrizaron en el anillo, él estaba huyendo. Tenía que encontrar la forma de tomar la ofensiva, y pronto. No hubo ningún quiebre en la interminable pared de los atacantes del Flood. Disparó hasta que sus armas estuvieron vacías, arrancó armas de energía de dedos muertos, y disparó hasta que se agotaron.
Finalmente, más por virtud de la terquedad que por otra cosa, y habiendo readquirido armas humanas de formas de combate muertas, el jefe maestro se encontró solo, con el rifle levantado, sin nadie a quien dispararle. Sintió una poderosa sensación de euforia, estaba vivo. Fue un momento que no pudo tomarse el tiempo de disfrutar. Ansioso por volver a abordar el crucero y encontrar al capitán Keyes, volvió por el camino que el Flood le había obligado a abandonar, pasó por el Shell, dobló una curva y vio que un par de docenas de formas de infección se materializaban en la oscuridad que había delante. Una granada de plasma iluminó la noche, pulverizó sus cuerpos y produjo un estruendo satisfactorio. Todavía resonaba en las paredes del cañón mientras el humano se abría camino a través de un estrecho pasaje y emergía en un extremo de una piscina muy disputada. A unos 50 metros de distancia, el Covenant y el Flood aparecían de un lado a otro, intercambiaban fuego entre sí y parecían estar al borde del combate mano a mano. 2 granadas bien lanzadas redujeron el número de hostiles a la mitad. El MA-5B se encargó del resto. Ahí está el ascensor de gravedad, dijo Cortana. Todavía está en funcionamiento. Es nuestra forma de volver a entrar. Sonaba simple, pero cuando el jefe maestro miró hacia la colina en la que estaba el ascensor, un disparo de plasma bien dirigido bajó y quemó la roca de su codo derecho. Resplandeció mientras el humano se veía obligado a retroceder, esperar una pausa y volver a avanzar. Mirando hacia adelante, vio el punto donde un grupo de gente del Covenant en apuros intentaba impedir que un grupo de formas del Flood subiera por un camino hacia la cima de la colina y hacia la base del ascensor de gravedad. Era la última resistencia, y el Covenant lo sabía. Peleaban con más fuerza de la que jamás les había visto a los alienígenas. Sintió un momento de parentesco con los soldados del Covenant. Se puso de pie y lanzó 2 granadas en medio del tumulto, esperó por las explosiones gemelas y entró disparando. Un élite envió plasma balbuceante al cielo nocturno mientras caía de espaldas, una forma de combate balanceó el brazo de un yacal como un garrote, y un par de formas de infección llevaron a un grunt a la piscina de refrigerante. Fue una locura, una escena directamente del infierno, y el humano no tuvo más remedio que matar a todo lo que se movía. Cuando los últimos cuerpos se derrumbaron, el Spartan fue libre de seguir el camino ascendente, girar a la derecha y entrar en el ascensor. Sintió el crujido de la electricidad estática alrededor de su armadura y oyó el chillido del plasma en el aire cuando un lejano miembro del Covenant se opuso a sus planes. Pero el jefe se había ido, empujado hacia arriba, hacia el vientre de la bestia. ¿Keyes? ¿Keyes, Jacob? Sí, eso era todo. ¿No era así? No podía recordar, no quedaba nada más que protocolos de navegación, planes de defensa. Y el deber de mantenerlos a salvo. Un zumbido sordo llenó su mente. Recordaba vagamente haberlo oído antes, pero no sabía lo que era. Presionaba, hambriento. Mientras McKay saltaba de la última plataforma hacia la enorme rejilla metálica, el metal resonó bajo sus botas. Se estremeció en respuesta. El viaje de bajada desde la meseta había durado más de 15 minutos. Primero, había tomado el ascensor que aún funcionaba hasta el punto en que ella y sus soldados se habían metido por la fuerza en la colina, cuando el Covenant aún la ocupaba, y luego se trasladó a la escalera circular, que, como el estriado en el interior del cañón de un arma, se abría camino hasta el fondo del pozo y la barrera bajo sus pies. «Me alegro de verla, señora», dijo un soldado raso, mientras se materializaba en su codo. «El sargento Lister quiere hablar con usted». McKay asintió, dijo gracias, y se dirigió hacia el lado más alejado de la reja donde el llamado equipo de entrada se reunía, en un pequeño grupo junto a un conjunto de aparatos que habían sido bajados desde arriba. Una luz de trabajo portátil brillaba en el centro del conjunto y arrojaba enormes sombras sobre las paredes que los rodeaban. Los cuerpos se separaron cuando McKay se acercó, y Lister, que estaba de rodillas, se puso de pie de un salto. «Firmes». Todos se pusieron en atención. McKay notó la forma en que las largas horas y el estrés constante habían arrancado lo poco de carne adicional que había en la cara del suboficial, dejándola demacrada y consumida. ¿Cómo estaban? ¿Cómo se ve? ¿Algún contacto? No, señora, respondió Lister, aún no. Pero eche un vistazo a esto. Un técnico de la armada dirigió una linterna portátil a través de la rejilla y la oficial se arrodilló para ver mejor. La escalera, que terminaba en el lado más alejado de la plataforma, parecía volver a subir justo debajo de la rejilla y daba vueltas en la oscuridad de abajo. «Mira el metal», le dijo Lister, «y mira lo que hay apilado en las escaleras de abajo».
McKay miró, vio que los gruesos travesaños de metal habían sido torcidos hasta perder su forma, y vio una gran pila de armas debajo. No había artillería humana hasta donde podía decir, solo armas de plasma del Covenant. Sin sopletes de corte a los que recurrir, al menos no todavía, parecía que el Flood había agotado al menos un centenar de pistolas y rifles de energía en un intento inútil de abrirse camino a través de la rejilla. Con un poco más de tiempo, digamos 1 o 2 días más, podrían haber tenido éxito. Hay que dar crédito a los bastardos, dijo McKay con gravedad. Nunca se rinden. Bueno, nosotros tampoco. Abramos esta porquería, bajemos y cerremos la puerta trasera. Lister dijo, señora, sí señora, pero no hubo ninguna de las respuestas habituales de los que estaban a su alrededor. Estaba oscuro ahí abajo y había pesadillas al acecho. Una vez dentro de la Pelor Bottom, Samame y Yayap encontraron que las condiciones eran mejores y peores de lo que esperaban. De acuerdo con las predicciones del Grunt, el oficial a cargo, un élite sobrecargado de trabajo llamado Ontomee, se alegró mucho de verlos, y no perdió tiempo en poner a Samame a cargo de 20 yacals, con Yayap al mando. Eso, más el hecho de que el destacamento de seguridad tenía una cantidad razonable de suministros, incluyendo metano, significaba que las necesidades físicas básicas habían sido satisfechas. Esa era la buena noticia. La mala noticia era que Samame, ahora conocido como Uki-Umame, vivía con el temor constante de que un élite que lo conociera, o al comando recientemente fallecido que había decidido suplantar viniera y revelara su verdadera identidad, o que los profetas de alguna manera extrajeran la información de la nada, como se rumoreaba que podían hacer. Estos temores hicieron que el oficial se mantuviera oculto y delegara la mayoría de sus responsabilidades de liderazgo a Yayap. Esto habría sido molesto pero aceptable en lo que se refiere a un contingente de grunts, pero se hizo mucho más difícil por el hecho de que los Yacal se veían a sí mismos como superiores a los chupadores de gas, y no estaban nada contentos cuando se encontraron reportándose a Yayap. Entonces, como para añadir a los problemas del grunt, el Flood había localizado la Pelor Bottom, y aunque no habían podido infiltrarse en la nave por ninguna de las vías de mantenimiento que iban y venían justo debajo de la superficie del mundo anillo, se habían hecho expertos en entrar en la embarcación a través de agujeros en su casco gravemente dañado, las esclusas de aire donde las cápsulas salvavidas habían estado atracadas antes, y en una ocasión memorable a través de una de las propias patrullas del Covenant, que había sido emboscada, convertida en formas de combate, y enviada de vuelta a la nave. El ardid había sido detectado, pero solo después de que algunos de los soldados contaminados estuvieran dentro de la nave. Algunos de ellos seguían en libertad, en algún lugar dentro de la nave humana. Mientras el Grunt y su grupo de Oscos Yacals hacían guardia en la bahía de transbordadores de la Outem, una nave de descenso cargada de suministros dio vueltas sobre la nave derribada, pidió y recibió las autorizaciones necesarias, y aterrizó en ella. Yayap miró a sus soldados obstinados, vio que 3 de ellos se habían alejado de sus posiciones preestablecidas, y usó su radio para llevarlos de vuelta. Jack, Buck y Jake, tenemos un transbordador en camino. Concéntrense en la nave de descenso, no en el área exterior. Los Yacals eran demasiado listos para decir algo por radio, pero el Grunt sabía que se estaban quejando entre ellos cuando volvieron a sus diferentes estaciones y la nave se instaló en la cubierta marcada por explosiones. Vigilen las escotillas del personal, advirtió Yayap a sus tropas, refiriéndose a los pequeños compartimentos que se alineaban en las superficies exteriores de los cascos gemelos del transbordador. Podrían estar repletas de Flood. A pesar del resentimiento que sentía, Buck tocó un interruptor y abrió todas las escotillas para inspeccionarlas, un nuevo procedimiento de seguridad instituido 3 días antes. Los compartimentos estaban vacíos. Los Yacals se rieron, y no había nada que Yayap pudiera hacer sino sufrir por la indignidad del asunto. Con esa formalidad fuera del camino, una tripulación de Grunt se movió para descargar los suministros de los compartimentos de carga que forraban la superficie interior de los cascos de la nave de descenso, y remolcaron los pesados palés antigravedad a la cubierta. Luego, con el proceso de descarga completo, el transbordador se levantó en su campo gravitatorio, giró hacia la escotilla y desapareció con la luz del sol. La tripulación de carga revisó la etiqueta de cada contenedor de carga para ver a dónde se suponía que debía ir, charlaron entre ellos, y estaban a punto de remolcar los palés cuando Yayap intervino. ¡Alto! Quiero que abran esos módulos de carga de a uno por vez. Asegúrense de que contengan lo que se supone que deben contener. Si la orden anterior había sido impopular, esta se encontró con una rebelión total, ya que Buck decidió enfrentarse a Yayap.
No eres un élite. Tenemos órdenes de entregar estas cosas ahora. Si llegamos tarde, nos quitarán las cabezas. Hizo una pausa y chasqueó su pico de manera significativa. Y nuestros parientes se encargarán de los tuyos, chupador de gas. Los Jackals, que estaban disfrutando al máximo del intercambio, se miraron y sonrieron. Samamee debería haber estado allí, debería haber dado las órdenes, y Yayab maldijo al oficial desde el fondo de su corazón. No, respondió con obstinación. Nada sale de aquí hasta que se haya examinado. Ese es el nuevo proceso. Los élites fueron los que lo inventaron, no yo. Así que ábrelos y te sacaremos a ti y a tu equipo de aquí. El otro alienígena se quejó, pero sabía que los élites apoyarían a Yayab y se volvió hacia su tripulación. Muy bien, ya escucharon al maestro de campo chupador de gas. Terminemos con esto. Yayab suspiró, ordenó a sus Jackals que formaran un U gigante con el extremo abierto hacia los contenedores de carga y tomó su propio lugar en la línea. Lo que siguió fue como mínimo aburrido, ya que cada módulo de carga se abrió, se cerró y se remolcó fuera del camino. Finalmente, cuando solo quedaban 3 contenedores, Buck liberó una escotilla, abrió la puerta y desapareció bajo una avalancha de formas de infección. Una de las vainas atacantes se agarró a la cabeza del Jackal, envolvió sus tentáculos alrededor del cráneo de la criatura, introdujo un penetrador por su garganta y ya había golpeado la columna vertebral del soldado cuando Yayab gritó «fuego» y el resto de los Jackals comenzaron a disparar. Nada podía haber sobrevivido donde convergieron los 20 haces de plasma y la mayoría de las formas de infección murieron en 2 o 3 pulsaciones. Pero Yayab creyó detectar movimiento detrás de la niebla creada por la explosión de las cápsulas de pus y lanzó una granada de plasma al módulo de carga. Hubo un destello de luz amarillo verdoso cuando el dispositivo se activó, seguido de un boom resonante mientras detonaba. El contenedor de carga tembló como una cosa poseída, y trozos de carne en bruto salieron volando y salpicaron la cubierta con sangre. Estaba claro que 3, o incluso 4 formas de combate se habían escondido en el compartimento de carga, con la esperanza de entrar en la nave. Ahora, cuando la última de las formas de infección explotó, un silencio momentáneo se estableció en la bahía de transbordadores. El cadáver de Buck ardía en la cubierta. Estuvo cerca, dijo el Jackal llamado Jack. Esos estúpidos gaseadores malditos casi nos matan. Menos mal que nuestro jefe de filas los mantuvo a raya. Los soldados a ambos lados del antiguo crítico asintieron solemnemente. Yayab, que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar el comentario, no estaba seguro de estar enfadado o contento. De alguna manera, para bien o para mal, había sido elevado a la posición de Jackal honorario. Una compañía completa de marines fuertemente armados esperaba mientras las antorchas cortaban la reja de metal, las chispas caían en la oscuridad de abajo, y cada hombre o mujer consideraba lo que les esperaba. ¿Sobrevivirían? ¿O dejarían sus huesos en el fondo del agujero? No había forma de saberlo. Mientras tanto, a 30 metros de distancia, 2 oficiales se mantenían al margen. McKay había soportado mucho más de lo que le correspondía desde el descenso. Silva era consciente de ello y lo lamentaba. Parte del problema provenía del hecho de que ella era su oficial al mando, un puesto extremadamente exigente que podía quemar incluso al oficial más capaz. Pero la verdad era que McKay era mejor líder que sus pares, como lo demostraba el hecho de que los Helljumpers la seguirían a cualquier parte, incluso a un pozo que podría estar lleno de monstruosidades devoradoras de vida. Pero todo el mundo tenía sus límites, incluso un oficial como McKay, y el mayor sabía que estaba cerca de alcanzarlos. Podía verlo en los sombríos contornos de su rostro, los ojos vacíos y la expresión de su boca. El problema no era de fuerza, ella era la marine más sólida y dura que conocía, sino de esperanza. Ahora, mientras se preparaba para enviarla abajo, Silva sabía que necesitaba algo real por lo que luchar, algo más que patriotismo, algo que le permitiría poner a salvo al menos a algunos de los marines. Eso, además de la posibilidad de que algo le sucediera, fueron las razones de la reunión informativa que se llevó a cabo. Entonces, comenzó Silva, baja, conoce el terreno, y ve si puede cerrarles la puerta a esos bastardos. 48 horas de operación sin flot serían ideales, pero 24 serían suficientes, porque para entonces ya estaremos fuera de aquí. McKay había estado mirando por encima del hombro de Silva, pero la última frase hizo que sus ojos volvieran a los de él. Silva vio el movimiento y supo que había conectado. «Fuera de aquí, señor».
¿A dónde iríamos? A casa, dijo Silva con confianza, a bandas pulidas, medallas y promociones de todo tipo. Entonces, con la información reunida aquí, tendremos la oportunidad de empujar al Covenant de vuelta al agujero del que vinieron. ¿Y el Flood?, preguntó McKay, sus ojos examinando su cara. ¿Qué pasa con ellos? Van a morir, respondió Silva. Las CIA se las arreglaron para conectarse hace unas horas. Resulta que el jefe está vivo, Cortana está con él, y están tratando de rescatar a Keyes. Una vez que lo tengan, amañarán la OTAN para que explote. La explosión destruirá Halo y todo lo que hay en él. No soy un fan del programa Spartan, lo sabes, pero tengo que darle crédito al bastardo. Es un soldado excelente. Suena bien, dijo McKay con cautela. Pero ¿cómo escaparemos antes de que el anillo explote? Ah, respondió Silva. Ahí es donde entra mi idea. Mientras tú estás abajo limpiando las alcantarillas, yo estaré arriba, haciendo los preparativos necesarios para quitarle al Covenant la verdad y reconciliación. Es apta para navegar en el espacio ahora, y Cortana puede pilotarla, o, si todo lo demás falla, dejaremos que Weasley lo intente. Sería complicado, pero podría ser capaz de lograrlo. Imagina llevar de vuelta un crucero del Covenant, lleno de su tecnología, y cargado de datos sobre este mundo anillo. La respuesta será increíble. La raza humana necesita una victoria ahora mismo, y les daremos una grande. Fue entonces, mientras McKay miraba la cara medio iluminada del otro oficial, que se dio cuenta de la medida en que la cruda ambición motivaba las acciones de su superior, y sabía que incluso si sus sueños más salvajes se hacían realidad, ella no querría ninguna parte de la gloria que Silva buscaba. Llevar a algunos marines a casa con vida, sería una recompensa suficiente para ella. Un viejo adagio de un soldado pasó por su mente: nunca compartas una trinchera con un héroe. La gloria y el ascenso estaban bien, pero ahora se conformaría con sobrevivir, simple y llanamente. Primero hubo un fuerte estruendo, seguido del nacimiento de 6 soles blanco-azulados, que iluminaron la superficie interior del pozo mientras caían al suelo incrustado de porquería que había debajo. Luego los invasores se precipitaron, no de uno en uno por las escaleras, como las formas de infección podrían haber asumido, sino alrededor de media docena a la vez, colgando de cuerdas. Aterrizaron con pocos segundos de diferencia, se arrodillaron con las armas preparadas y miraron al exterior. Cada El Jumper llevaba un casco equipado con 2 luces y una cámara. Con simples movimientos circulares de sus cabezas, los soldados crearon escaneos superpuestos de las paredes que fueron transmitidos hasta la rejilla de arriba y de ahí a la meseta. McKay estaba de pie en la reja, vio las imágenes en bruto en un monitor portátil y vio que 4 grandes arcos penetraban en el perímetro del hueco, y debían ser sellados para evitar el acceso a la escalera circular. No había ninguna señal del Flood. Bien, dijo la oficial, tenemos 4 agujeros que sellar. Quiero que esos tapones en el fondo del hueco estén listos dentro de 30 minutos. Voy a bajar. Incluso mientras McKay hablaba y bajaba al agujero que había sido cortado en el centro de la rejilla, Weasley estaba calculando las dimensiones exactas de cada arco para que los técnicos de la armada pudieran fabricar tapones de metal que pudieran ser bajados al fondo del pozo, colocados en posición y soldados en su lugar. En cuestión de minutos, los contornos generados por computadora fueron grabados por láser en placas de metal, se encendieron sopletes y comenzó el corte. McKay sintió que sus botas tocaban tierra firme y echó su primer vistazo. Ahora, finalmente capaz de ver los alrededores con sus propios ojos, la comandante de la compañía se dio cuenta de que un mural en bajorrelieve rodeaba la parte inferior del pozo. Quería ir a mirarlo, pasar sus dedos por las imágenes grabadas llenas de mugre, pero sabía que no podía, no sin comprometer el anillo defensivo y ponerse en peligro. «Contacto», dijo uno de los marines con urgencia. Vi que algo se movió. «No disparen», dijo McKay con cautela, su voz resonando en las paredes. «Conserven municiones hasta que tengamos objetivos claros». Tan pronto como dio la orden de no disparar, el Flood se desbordó en el pozo. McKay gritó: «Ahora, tiren», y 7 cabrestantes bien anclados sacaron a todo el equipo por el aire y fuera de alcance. Los marines dispararon mientras ascendían. Un El Jumper gritó maldiciones contra la forma de combate que lideraba la embestida. El marine fanfarrón desechó su cargador, cargó uno nuevo en su rifle y se echó al hombro el arma para reanudar los disparos. La forma de combate a la que le estaba disparando saltó 15 metros en el aire, envolvió sus piernas alrededor de la cintura del marine y excavó en el costado de la cabeza del soldado con una roca.
Luego, con el arma de asalto del marine caído sobre su hombro, la criatura trepó por la cuerda como un mono de gran tamaño y corrió hacia la plataforma de arriba. Lister, que todavía estaba de pie en la rejilla de arriba, apuntó su pistola directamente hacia abajo, disparó 3 rondas a través de la parte superior del cráneo de la forma de combate, vio caer la forma hacia atrás en la masa molida de abajo y la vio desaparecer bajo la marea de carne alienígena. «Muévanse, gente», dijo el suboficial. «Levanten la carnada y tiren las bombas». Pernos de energía tartamudearon hacia arriba mientras los cabrestantes chirriaban, los Helljumpers ascendieron y 20 granadas cayeron a través de la reja y dentro de la multitud de abajo. No eran granadas de fragmentación, que habrían arrojado metralla hacia los Helljumpers, sino granadas de plasma, que ardieron cuando el Flood se congregó a su alrededor y luego explotaron en rápida sucesión. Vaporizaron a la mayoría de los monstruos balbuceantes y dejaron al resto vulnerables a una ronda de disparos y una segunda dosis de granadas. 10 minutos más tarde se supo que los tapones estaban listos y se envió a un equipo de combate más grande, seguido por 4 equipos de técnicos. Los arcos fueron bloqueados sin incidentes, el pozo fue sellado y la rejilla fue reparada. No para siempre, sino para el día siguiente más o menos, y eso era todo lo que importaba. El jefe maestro llegó a la cima del ascensor de gravedad y se abrió camino a través de un laberinto de pasillos y compartimentos, ocupados por ambos, Flood y Covenant. Dobló una esquina y vio una escotilla abierta delante. «Parece una bahía de transbordadores», comentó Cortana. «Deberíamos poder llegar a la sala de control desde el 3er nivel». El enlace de la Inc. que seguía Cortana sirvió para entregar un nuevo mensaje del capitán. La voz era débil y sonaba mal. «Te di una orden, soldado, ahora vete». «Está delirando», dijo Cortana, con dolor. «Tenemos que encontrarlo, vete». «Te di una orden, soldado». El pensamiento resonó en lo que quedaba de la mente destrozada de Keyes. La presencia invasora descendió. Se notaba que este estaba casi agotado, no le quedaba energía para luchar. Empujó hacia los recuerdos que la criatura guardaba tan celosamente y retrocedió ante la repentina resistencia, un desafío de terrible fuerza. Keyes se aferraba al último de sus recuerdos vitales, y dentro de su mente, donde no había nadie más que él y la criatura que intentaba absorberlo, exclamó «no». La muerte, mantenida en suspenso por tanto tiempo, se negó a aparecer. Lentamente, como las últimas gotas de agua de un grifo recientemente cerrado, su fuerza vital fue absorbida. Con el recuerdo de la voz para estimularlo, el jefe maestro se dirigió a una galería sobre la bahía de transbordadores, encontró que una batalla campal estaba en progreso y lanzó 2 granadas en el centro del conflicto. Tuvieron el efecto deseado, pero también señalaron la presencia del humano y el Flood apareció como limaduras de hierro atraídas por un imán. El ataque del Flood fue intenso y el Spartan se vio obligado a retirarse al pasadizo del que había venido para concentrar los objetivos, ganar tiempo y recargar sus armas. El tiroteo terminó y corrió hacia el lado más alejado de la galería y pasó por una escotilla abierta. Luchó para llegar al siguiente nivel de la galería, donde el Flood parecía estar celebrando una convención al final del pasillo. El jefe ya no tenía granadas, lo que significaba que tenía que despejar el camino por las malas. Una forma portadora explotó y provocó que un grupo de formas de combate se estrellaran contra el suelo. La explosión de la portadora arrojó formas de infección voraces en todas las direcciones y se derrumbaron cuando una de las formas de combate derribadas saltó hacia adelante, arrastrando una pierna rota detrás de él, con las manos agarrando una granada como si fuera un ramo de flores. El Spartan retrocedió, disparó una serie de ráfagas de 10 tiros y dio gracias cuando la granada explotó. La portadora le había dado una idea: cuando estallaban, explotaban a lo grande. Una segunda criatura apareció a la vista y siguió su desgarbado camino, acompañada de una ola de formas de infección y 2 formas de combate más. Usó el visor de su pistola para examinar las formas de combate y se sintió satisfecho de que encajaran, cada una llevaba granadas de plasma. Salió a la vista, y las formas de combate instantáneamente saltaron por los aires. Tan pronto como sus pies dejaron la cubierta, el jefe se lanzó y disparó directamente contra la portadora. La puntería del Spartan fue perfecta, en cuanto pasaron por encima de la portadora, esta estalló y encendió las granadas de plasma que llevaban las formas de combate. Todas ellas estallaron en un destello blanco azulado, de energía destructiva. La sala de control debería estar por aquí, dijo Cortana mientras él embestía, deseoso de que siguieran avanzando en la dirección correcta.
Se movía rápido, avanzando a través del suelo manchado de sangre, y siguió las nuevas coordenadas de navegación de Cortana hacia la distante escotilla. Pasó por la abertura, siguió el corredor hasta una intersección, giró a la derecha, a la izquierda y estaba pasando por una puerta cuando se oyó un horrible gemido por el enlace. «El capitán», Cortana dijo. «Sus signos vitales se están desvaneciendo. Por favor, jefe, apúrate». El Spartan corrió hacia un pasadizo lleno de alienígenas del Covenant y del Flood y roció la maraña de cuerpos con balas. Siguió corriendo a toda velocidad, pasando de largo a los enemigos e ignorando sus disparos apresurados. El tiempo era esencial, Keyes se estaba desvaneciendo rápidamente. Llegó a la fuente de ondas portadoras de la Inc., la sala de control del crucero. La iluminación era tenue, con toques de azul y reflejos en las superficies metálicas. Gruesas y resistentes columnas enmarcaban la rampa que conducía a una plataforma elevada, donde había algo extraño. A primera vista pensó que era una portadora, pero pronto se dio cuenta de que la criatura era demasiado grande para eso. Poseía un material carnoso que la conectaba al techo, como gruesas telarañas verde grisáceas. No había signos de oposición, al menos no todavía, lo que le permitió subir la rampa con su rifle preparado. A medida que se acercaba, el jefe se dio cuenta de que la nueva forma Flood era enorme. Si era consciente de la presencia del humano, la criatura no dio ninguna señal de ello, y continuó estudiando un gran panel holográfico como si estuviera memorizando la información que allí se mostraba. «No se detectan señales de vida humana», observó Cortana con cautela. Hizo una pausa y añadió, «Los signos vitales del capitán se han detenido». «Maldición». «¿Qué hay de la Inc?», preguntó. «Sigue transmitiendo». Entonces el jefe notó un bulto en el costado del monstruo, y se dio cuenta de que estaba viendo una impresión de la cara grotescamente distorsionada del oficial de la armada. La IA dijo, «El capitán. Es uno de ellos». El Spartan se dio cuenta entonces de que ya lo sabía desde que había visto el video de Jenkins, pero no estaba dispuesto a aceptarlo. «No podemos dejar que el Flood salga de este anillo», dijo Cortana desesperadamente. «¿Sabes lo que él esperaría? Lo que querría que hiciéramos». «Sí», el jefe pensó. «Entiendo mi deber». Necesitaban volar los motores de la OTAN para destruir Halo y al Flood. Para hacerlo, necesitaban los implantes neurales del capitán. El jefe maestro echó su brazo hacia atrás, convirtió su mano en una pala acorazada de dedos rígidos, e hizo uso de su enorme fuerza para hundir el crudo instrumento en el cuerpo hinchado de la forma del Flood. Hubo una resistencia momentánea mientras se abría paso a través de la piel de la criatura y penetraba en el cráneo del capitán hasta entrar en el cerebro medio disuelto que había dentro. Luego, con su mano enterrada en el cuerpo aparentemente sin nervios de la forma, buscó y encontró los implantes de Keyes. La mano del jefe hizo un sonido de chasquido al salir de la herida. Sacudió la esponjosa sangre en la cubierta y deslizó los chips en las ranuras vacías de su armadura. «Ya está hecho», dijo Cortana sombríamente. «Tengo el código. Deberíamos irnos. Tenemos que volver a la Pillar of Autumn. Volvamos a la bahía de transbordadores y busquemos un transporte». Como convocados por la bestia letárgica que se encontraba frente a los controles de la nave, una gran cantidad de formas del Flood inundaron la habitación, todas ellas claramente decididas a matar al invasor fuertemente blindado. Una cuña voladora compuesta de portadoras y formas de combate irrumpió en la plataforma, empujando al humano hacia atrás y absorbiendo sus balas como si estuvieran ansiosas por recibirlas. Finalmente, más por casualidad que por diseño, el Spartan retrocedió de la cubierta de mando y se desplomó a la cubierta de abajo. Eso le dio un momento de respiro. Pero no hubo mucho tiempo para salir del canal paralelo a la plataforma, recargar las dos armas y acorralarse. La horda realmente venía por él. Entonces, graznando, farfullando y gorjeando, trepando por encima de los cuerpos que estaban amontonados frente a ellos. La tormenta de disparos del soldado vestido de Mjolnir fue demasiado poderosa, demasiado bien dirigida, y el Flood empezó a marchitarse, a tropezar y a caer, muchos renunciando a sus vidas a solo centímetros de las botas ensangrentadas del Spartan, arañándole los tobillos. Dio un suspiro de alivio cuando la última forma de combate se derrumbó, disfrutó del silencio que se estableció en la habitación y se tomó un momento para recargar sus dos armas. ¿Estás bien?, Cortana preguntó con dudas, agradecida y sorprendida por el hecho de que el jefe todavía estaba de pie. Pensó en el capitán Keyes. «No», respondió el Spartan. «Vámonos de aquí y acabemos con estos bastardos».
Estaba entumecido por el agotamiento, el hambre y el combate. La ruta de escape planeada para volver a la bahía de transbordadores estaba llena de alienígenas tanto del Flood como del Covenant. El Spartan se movía casi como si estuviera en piloto automático, simplemente mataba y mataba y mataba. La bahía estaba llena de fuerzas del Covenant. Una nave de descenso había desplegado nuevas tropas en la bahía y se había retirado. Un par de élites reforzados patrullaban cerca de la Banshee en la base de la bahía. Todas las posibilidades corrían por su mente cansada. ¿Y si esa máquina en particular estaba en reparación? ¿Y si un élite tomaba el control de un shed y lo mataba a tiros? ¿Y si una luz brillante decidía cerrar las puertas exteriores? Pero ninguno de esos temores se hizo realidad cuando la aeronave cobró vida, se volvió hacia el planeta que flotaba fuera de las puertas de la bahía y corrió hacia la noche. Haces de energía lo siguieron e intentaron derribar la Banshee, pero al final se quedaron cortos. Volvieron a ser libres una vez más.